Buenos días, Dios les bendiga. En este momento quiero enseñar sobre el juicio final. Ayer estuvimos pues transmitiéndolo, pero como hubo varios cortes, entonces yo creo conveniente eh, darlo de nuevo. Entonces, para lo cual vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Dice así: el juicio ante el gran trono blanco. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces, allí podemos ver que, que este es el juicio, el gran día, es el último, será el último evento de todos antes de entrar a la eternidad futura. Lo primero que podemos ver en el texto, en el versículo 11, dice: vi un gran trono blanco. ¿Quién lo vio? ¿Quién está hablando? Está hablando el apóstol Juan. Fue una visión, todo el libro de Apocalipsis fue una revelación que Dios le dio al apóstol Juan mientras él estaba como prisionero, estaba exiliado en la isla de Patmos, ¿sí? Una isla griega, una isla rocosa. ¿Por qué? ¿Cuál fue su delito? El delito del apóstol Juan fue predicar a Cristo. Ese era el delito, era considerado una rebeldía contra el imperio romano. Por eso él fue exiliado y enviado a ese lugar. Pero allí Dios, a través de visiones, a través de éxtasis, le muestra lo que serían los tiempos finales, los tiempos últimos, lo que acontecería en los últimos días. Y aquí vemos que el juicio final será el último evento luego de haber ocurrido el arrebatamiento de la iglesia, luego de la segunda venida de Cristo, la batalla de Armagedón, luego de los 1000 años, luego de la batalla final, que es Gog y Magog. Luego de todo eso, como último punto, está el juicio ante el trono blanco. Es el juicio final. Entonces esto fue una revelación que Dios le dio al apóstol Juan para nuestro tiempo. En el capítulo 20 estuvimos viendo acerca de los 1000 años en el cual antes de que empezaran esos 1000 años, vemos que la bestia y el falso profeta habían sido lanzados al lago de fuego. Y Satanás, antes de ese milenio, había sido apresado. ¿Para qué? Para que Cristo pudiera gobernar libremente, sin tentaciones para el hombre. Pero luego de esos 1000 años, el diablo es desatado y sale a engañar a las naciones. Y se hace la última batalla, la última guerra, la de Gog y Magog. Pero entre ese punto de la batalla de Gog y Magog no sabemos qué pasa. Simplemente el relato bíblico nos dice que hay un juicio. Y otra pregunta que podemos ver, que me puedo hacer o que nos podemos hacer, es ¿dónde se va a realizar este juicio? ¿Dónde tendrá lugar? Si tenemos en cuenta que dice que no puede ser en la tierra, ¿por qué? Uno, porque en el texto dice que huyeron delante de la presencia del que estaba sentado en el trono, huyeron la tierra y el cielo. Entonces en la tierra no va a ser. El rey Salomón dijo, cuando Dios le manda a construir un templo, dijo: ¿cómo yo voy a poder hacer un templo para ti si los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Sí? Entonces Dios en su plenitud, aquí vemos que es Dios el Padre, ¿verdad? El trono blanco, precisamente hay tres tronos. Está el trono del Padre, está el trono del Hijo y el trono del Espíritu Santo. El trono del Padre es este trono blanco, que es el juicio final. Está el trono de Cristo o el tribunal de Cristo, que
solamente para los salvos, es un juicio de obras. Simplemente Dios va a dar recompensas a cada uno según sea su obra. No es para condenación, es el bimá de Cristo, es similar a la premiación que reciben los deportistas o un cantante por las cosas que hizo, por los logros que obtuvo. Es similar, es el bimá de Cristo. Y el trono del Espíritu Santo, el juicio, es el que nosotros hacemos cada vez que tomamos la cena. Dice la Biblia, pruébese cada uno a sí mismo, júzguese, ¿cierto? Cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba a sí mismo de la copa. Ese es el Espíritu, es el que nos dice si estamos bien, si estamos mal. Entonces, esos son los tres juicios, los tres tronos que hay. Bien, entonces, dice, vi un gran trono blanco. Entonces, ¿de quién está hablando? El apóstol Juan. ¿Y qué vio? Un gran trono. Dice la Biblia que ese es el gran día del Señor, el día que vendrá. No es un día de 24 horas, ¿sí? Sino es un día en la eternidad de Dios. En el tiempo, para Dios no existe el tiempo como el nuestro. Entonces pueden durar, medidos en nuestro tiempo, pueden ser meses, años, tal vez años, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucha gente. Juzgar a cada persona que ha asistido debe tardar demasiado tiempo. Dice, vi un gran trono blanco. ¿Y por qué nos habla de blanco? Porque aquel juez es justo, es santo, hay pureza en él. Aquel que nos puede juzgar es aquel que no cometió pecado, aquel que es soberano del universo, aquel que no hay injusticia en él. Es el único que puede juzgar a la humanidad. Por eso la Biblia dice que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. No somos nosotros como seres humanos, ni ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta, el que puede juzgar el pecado del hombre. Dice la Biblia que es Dios el que va a juzgar, Dios se va a encargar de cada persona, de cada ser humano. Bien, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Entonces él pudo ver que en ese gran trono blanco había uno sentado. Eso también está en el libro de Daniel. Dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Entonces, como decía ahora, la tierra no va a poder contener la presencia de este maravilloso, de este majestuoso ser. No lo va a poder contener, sino que simplemente va a huir y no va a encontrar lugar ni para el cielo ni para la tierra. ¿Y por qué este juicio no puede ser en el cielo? Primero porque dice la Biblia que al cielo no entra nadie que haga abominación o pecado, y quienes son juzgados en el juicio final o en el juicio ante el trono blanco son los pecadores, los que no se arrepintieron, los que están llenos de maldad, llenos de pecado, llenos de inmundicia, hombres impíos, como dice la Biblia. Entonces por eso el juicio no es ni en el cielo ni en la tierra. ¿Dónde va a ser? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Dice, y ningún lugar se halló ya para ellos. Versículo 12 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Entonces vemos que lo que él pudo ver a unos muertos, ¿sí? No había nadie vivo allí, solamente vio muertos. Pero ¿qué muertos eran? Muertos espiritualmente. Hay tres clases de muerte. Está la muerte física, está la muerte espiritual y está la muerte segunda. Muerte significa separación. Cuando la persona muere físicamente, se separa su cuerpo, su alma, y se separa de su familia y de todas las cosas que estaban aquí en la tierra. Hay una separación, esa es la muerte física. Y su alma va donde debe estar, donde le corresponde. Está la muerte espiritual. A propósito, Dios no creó al hombre para que muriera físicamente. Dios, cuando crea a Adán y Eva, los hizo para que fueran eternos, ¿sí? Para que no murieran. Por eso ellos pudieron, antes de haber comido del fruto del bien y el mal, ellos pudieron haber comido del árbol de la vida, pero no lo hicieron, prefirieron desobedecer a Dios. Por eso la muerte llegó. Cuando ellos pecaron, inmediatamente ellos no experimentaron la muerte física, ¿no? Sino que vendría como consecuencia, pero más adelante la experimentarían los dos, Adán y Eva. Esa es la muerte física. Está la muerte espiritual. Esta muerte nosotros no la experimentamos, solamente la experimentó Adán y Eva. ¿Por qué? Porque es una muerte que ya venimos con ella por defecto. Por defecto ya venimos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Por causa del pecado. Mientras que Adán y Eva sí la experimentaron. En el momento que ellos desobedecen a Dios, ellos sienten que mueren espiritualmente, que se sienten desnudos, se sienten que tienen con vergüenza, que tienen que
cubrir su cuerpo por causa de su pecado. Nosotros esa muerte así no la experimentamos, sino que ya naturalmente viene esa separación, o sea, en nuestro ADN está el pecado, está la maldad. Ya venimos por defecto, todos los seres humanos, a excepción de Cristo, que fue el único que no pecó y que su sangre era pura, el resto todos nacemos muertos espiritualmente. Y la última muerte, que es la que hoy nos ocupa, es la muerte segunda o la separación definitiva de Dios o el lago de fuego. O sea, todo esto, aquella persona que murió físicamente, pero que estaba muerta espiritualmente y nunca buscó de Cristo para que le perdonara y para nacer de nuevo, irá a esta muerte segunda, o al castigo eterno, o a la condenación eterna, o lago de fuego. Esta es la muerte segunda, donde ya hay una separación definitiva de Dios, donde ya no hay esperanza, donde ya no hay nada que hacer, nada que el ser humano haga, o los seres que quedan acá pueden hacer algo para sacar a las personas del juicio eterno. Bien, entonces dice, y vi a los muertos, estamos hablando de los muertos grandes y pequeños. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos muertos grandes? Aquellas personas grandes según en este mundo. Sí, aquel presidente, aquel político, aquellos científicos, aquellos artistas, aquellos actores, actrices, cantantes, dueños de bancos, multimillonarios, aquellos que inventores, todas estas personas son los muertos grandes según este mundo, que van a estar de pie ante Dios. Él dice que vio los muertos grandes, o sea, todas las personas que fueron famosas, que fueron conocidas, que influenciaron a otros, que gobernaron a otros, todos ellos van a estar de pie ante Dios. Allí para nosotros hay la diferencia, pero para Dios no hay diferencia. Dios no tiene un lugar escogido, privilegiado para aquellos que fueron ricos, que tuvieron fama, poder. No, para Dios todos delante de Él son iguales. ¿Y quiénes son los muertos pequeños? Pues las personas del común, las personas que simplemente vivían del diario, ¿sí? O que ganaban un sueldo mínimo. Bueno, esos son, mejor dicho, el resto de la humanidad. Están los grandes y están los pequeños, ¿no? Los poderosos y los ricos, los pobres. Sí, entonces estos son los muertos. Dice, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Estaban por igual. Ese día, si habla de muertos, no habla de la iglesia. No habla de que los que van a estar delante de Él somos nosotros como iglesia de Cristo. No, los redimidos por la sangre de Jesús no pasaremos este juicio, no entraremos a este juicio. ¿Por qué? Porque por eso el Señor nos redimió para no ir a este sitio, para no tener que comparecer ante este gran trono. Es un juicio que jamás nadie ha experimentado nunca en la tierra, en la historia de la humanidad. Nadie ha estado antes ante tal juicio, ante tal corte celestial. Es el día del juicio final. Es el día, dice la Biblia, que es el día de la venganza del Señor y que Dios pagará a cada uno según sea su obra. Dice versículo, continuamos en el 12, dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Allí nos dice que hay unos libros que se abrieron. ¿Y de qué libros está hablando la Biblia? Bueno, pues aquí les quiero presentar uno de los libros que estará presente, la Biblia. La Biblia estará presente en el día del juicio. ¿Por qué yo lo sé? Porque en el libro de Juan, versículo 12, versículo 48, dice que la palabra de Dios nos juzgará o juzgará en el día postrero. Sí, busquémoslo ahí. Juan 12, 48. Dice así, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Entonces este libro, la Biblia, estará presente en el juicio final, porque ella va a juzgar a la humanidad. Nadie va a tener excusa de que no ha leído, de que no sabe, de que no tiene conocimiento del juicio. ¿Por qué? Porque ahí está escrito, la Biblia es como el manual del hombre. Dios le dejó al hombre un manual, un camino, ¿sí? Algo que nosotros debemos reconocer es que Dios no nos hizo con un libre albedrío. ¿Por qué?
porque el libre albedrío es yo escoger el camino que quiera. Dios no hizo a Adán y Eva y les dijo, escojan el camino que quieran, escojan el bien o escojan el mal. Dios no les dijo eso. Dios les dio un camino, les dio unas pautas, unos mandamientos, cosas que ellos debían obedecer. Entonces Dios les dio el camino. ¿Que el hombre fue desobediente? Sí. Entonces eso es diferente. Entonces Dios no hace al hombre al libre albedrío para que haga lo que quiera, sino que Dios le da un camino. El hombre por su desobediencia es el que se apartó e hizo su propia voluntad. Bien, entonces, ¿de qué otros libros podemos, dice la Biblia, que estarán presentes? En Romanos 2:15 nos habla de la conciencia. O sea, aquellos que de pronto nunca escucharon acerca de Jesús, aquellos que vivían digámoslo, en la selva, alejados, ¿qué los va a juzgar a ellos? Su conciencia. Todo el mundo tiene una conciencia y sabe que matar a otro es malo, sabe que robar es malo. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que le dictamina qué está bien y qué está mal. Entonces, estas personas van a ser juzgadas por su conciencia. Dice las palabras secretas, eso está en Romanos 2:16, ¿sí? Todo lo que esté encubierto, todas las cosas que las personas hayan dicho encubiertamente, eso va a salir a flote el día del juicio, porque para Dios no hay nada oculto. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas ante Él. No hay algo que nosotros podamos ocultar o que Dios no lo sepa. Dijo el salmista David, ¿dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si hago en un túnel, si voy a la luna, donde quiera que vaya, no hay lugar en el universo donde me pueda esconder de Dios. Todo va a salir a la luz. Hay otro, dice que también las palabras inútiles, ¿sí? Hay como un tomo, digámoslo así, que son como tomos. En Mateo 12, 36 y 37 dice que de toda palabra ociosa que salga de la boca, de nuestra boca, de esa daremos cuenta en el día del juicio. Entonces toda palabra que no tuvo sentido, toda blasfemia, todo eso va a salir en el día del juicio. Y en Mateo 16, 27, obras evidentes, es decir, que toda obra va a ser puesta a prueba. Dios abrirá los libros y ahí estará todo, ahí constará como el prontuario de las personas, ¿sí? De cada persona tendrá su prontuario, a ver qué hizo, desde que era pequeño, el primer pecado que cometió, nunca se arrepintió, nunca pidió perdón a Dios, al Señor Jesucristo, nunca le pidió perdón. Entonces todo eso es como un prontuario delictivo, criminal, que cada día, al pasar de los días, de los meses, de los años de nuestra vida, como que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y le pedimos perdón, dice la Biblia que todo eso, Él se olvida de todo eso y todo eso es eliminado. Dice la Biblia que Él nuestros pecados los echa a lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar más de ellos. Entonces por eso podemos decir que este juicio no es para la iglesia, no es para aquel cuyos pecados han sido perdonados, sino para todo aquel que nunca pidió perdón, que nunca reconoció a Jesucristo, sino que sus pecados son muchos y les va a alcanzar en aquel día. Bien, esos son parte de los libros. Y dice, lo perdí, dice que los libros fueron abiertos. Y aparte de los libros, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Sí? ¿Qué es el libro de la vida? Los apóstoles una vez se regocijaron porque dijeron, Señor, estamos felices porque los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, no se alegren de que los demonios se les sujeten, alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Así es de que si hay un motivo para el cristiano estar feliz, es que nuestro nombre está escrito allí en ese libro. Si nuestro nombre figura en ese gran libro, es una razón para nosotros estar alegres. No porque Dios nos use en sanidades, no porque Dios nos use en milagros, no porque prediquemos bonito, no porque cantemos bonito, no por nada de esas cosas. Nada de esas cosas debe darnos alegría. La única alegría es que estará nuestro nombre escrito, nuestro nombre constará en el reino de los cielos. Es una razón muy importante para estar felices. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, 9 y 10, que nos habla acerca es el relato que Daniel también pudo ver a este juez. Dice así, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo.
Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces ahí vemos que Daniel también recibió esa visión de lo que sería el juicio final, muchos años antes. Tal vez Daniel no entendió de qué se trataba ese juicio, pero ya al apóstol Juan le es revelado que es el juicio final, que es el juicio ante el gran trono blanco. Y podemos ver esa multitud allí en Daniel que dice que millones de millones estaban delante de él, y dice que miles de miles lo asistían, o sea, los salvos, la iglesia de Cristo y los que salieron de la gran tribulación estarán al lado de él, estarán junto a él, sirviéndole, pero los que asistirán al juicio, los reos de juicio eterno, de condenación eterna, ellos serán millones de millones. Entonces hay que comparar la diferencia entre una multitud y otra. Ciertamente esta es una multitud, pero mucho más grande es la que va a estar delante de él para recibir juicio. En ese día es muy probable que nosotros, los cristianos, como cada persona va a ser juzgada individualmente, cada uno, porque dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, cada uno va a pasar y Dios le mostrará el porqué el juicio, el porqué la sentencia. O sea, la sentencia ya está dada, simplemente falta la ejecución, y eso es lo que va a hacer el juicio ante el trono blanco. Va a llevar a cabo la ejecución de una sentencia que ya estaba dada desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar de pronto con nosotros? Nosotros vamos a ver tal vez un familiar, un amigo, que nosotros le hablamos de Cristo y que él no aceptó, y que tristemente ese día va a estar del otro lado. Él tal vez nos va a reconocer y va a decir, pero mira, ahí está mi familiar, ahí está el que fue mi mamá, mi hijo, mi padre, el que fue mi hermano, el que fue mi vecino, ahí está. Y nosotros vamos a llorar de ver cómo esa persona que nosotros amábamos tanto, cómo va a ser lanzada al lago de fuego. Ese va a ser un momento de lloro, ese va a ser un momento de clamor, de angustia. No crean que nosotros en ese momento vamos a no sentir, no, nosotros vamos a sentir eso. ¿Y por qué yo lo sé? Porque más adelante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, dice Dios que enjugará, cuando Dios haga nuevos los cielos y la tierra, dice enjugará Dios las lágrimas de los ojos de ellos. Es decir, que en ese momento va a ser un momento de clamor, un momento de lloro, un momento en el cual nosotros, todos, yo creo que todos vamos a llorar en ese momento, de ver cómo nuestro familiar es lanzado al lago de fuego. Pero cuando ya Dios haga nuevo cielo y nueva tierra, Dios va a secar nuestras lágrimas, y eso quedará olvidado para siempre. Dice que ya no habrá más memoria de las cosas pasadas. Es la única manera de nosotros poder estar en paz, es seguir adelante en el cielo, ya no recordar los horrores y de estas personas que van a recibir juicio. Entonces por eso hoy es un momento especial que Dios me regala para yo motivarle. Si usted es cristiano, para que usted predique, para que usted no se quede callado, para que usted tenga un lema en su vida, y es uno más para Cristo. Yo debo ganar uno más. Antes de ir a mi casa, antes de ir a mi hogar, que es el cielo, yo debo ganar uno más para Cristo. Nosotros debemos hacer la diferencia. Debemos ganar uno, por lo menos uno más. Propóngase eso. Piense en alguien, esté orando por él, llévale la palabra. Y si usted no es cristiano, usted lo primero que debe hacer es arrepentirse de sus pecados y empezar a orar, porque yo no creo que usted quiera que su familia vaya a ese lugar. Cuando estaban en el rico y Lázaro, dice la Biblia que el rico tenía dolor, que el rico sentía tristeza por su familia, y él recordaba todo, porque todo en la condenación eterna, todos los sentidos son agudizados, todo, la vista, el tacto, el gusto. Sí, en el infierno hay sed, hay tormento, la conciencia atormenta, y todo eso es agudizado. Y aquellas familia nuestra que tal vez murió sin Cristo, ellos hacen unas oraciones pidiendo misericordia para que yo no quiero que mi familiar venga acá, pero las oraciones de ellos no son contestadas. El infierno es un lugar donde las oraciones no son contestadas. Entonces es nuestra oportunidad, ahora que estamos con vida, si podemos escuchar ese mensaje es porque hay vida. Entonces, uno de arrepentimiento propio e intercesión por las almas perdidas, por nuestra familia, por nuestros amigos, nuestros vecinos. Bien, entonces estamos viendo, dice, y
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. Bien, entonces algo que también podemos decir acerca de esto es Isaías 13. Isaías 13, 68. No, perdón, 6 y 8. Que vamos a ver que una característica de aquellos que van a salir del dejémoslo ahí, ya lo leemos. 13, 63, 6 y 8 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como devastación del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón humano. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrarán cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros son como llamaradas. Entonces, cuando la muerte, para ese juicio, va a haber una resurrección de todos los muertos. Los muertos sin Cristo. Es la segunda resurrección, dice la Biblia. Ellos van a resucitar para ese día, para el día del juicio final. Y aquí vemos en Daniel, en Isaías, estas características de esas personas. Dice que cada uno se va a espantar de ver a su compañero con su rostro como llamas de fuego, ¿sí? Como llamaradas, como candela. Además de eso, putrefacta, un cuerpo putrefacto, un cuerpo calavérico. Dice que va a ser desolación, va a ser dolor. Ellos solamente, los que en este momento están perdidos en el infierno, están esperando el juicio eterno. ¿Y dónde está ubicado el infierno? El infierno está en el centro de la tierra. Es el lugar donde hay una masa candente. Ahí es el lugar que la Biblia dice está ubicado el infierno. De la ubicación del lago de fuego nadie lo sabe, porque la Biblia no lo dice. Entonces, continuamos allí en el versículo, dice 13, que en el terminar de los 12 dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces cada uno va a ser juzgado según sus obras. 13. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En ese momento salen los que estaban muertos en el mar, todos aquellos que fueron náufragos, todos aquellos del Titanic. Allí va a salir el faraón, ¿sí? Y todo su ejército, aquellos que persiguieron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ellos van a salir del mar, porque sus cuerpos están todavía ahí en el Mar Rojo, ¿cierto? Y en los diferentes, todos los muertos, todos aquellos que han asesinado y que han tirado su cuerpo al mar y que está sin Cristo, van a resucitar, van a salir del mar. ¿Para qué? Para un juicio. El mar va a devolver todos esos muertos, todos los millones de muertos que tiene el mar, ¿sí? Porque el mar no es una sepultura propiamente dicha, ¿sí? Los muertos que están en el mar no están bien sepultados. Bien, dice, el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades. ¿Qué es la muerte? Bueno, aquí en este específico caso la muerte se refiere a los sepulcros, ¿sí? Los cuerpos muertos que están allí. Ahí se refiere a que aún los sepulcros, ¿sí? La muerte, el lugar de los muertos. Él va a entregar los muertos, y el infierno va a entregar los muertos. El Hades se refiere al infierno, ¿sí? O sea, todas las personas que murieron sin Cristo y que están en condenación, en tormentos, van a resucitar en este día. El infierno va a devolver todos sus muertos. ¿Para qué? Para ser juzgados. Entonces, los que están en este momento en tormento, en condenación, están esperando el día del juicio final. Eso es lo que ellos esperan. Así es de que no hay nada esperanzador para ellos. No hay una palabra de aliento para los que ya murieron sin Cristo. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Aquí ya nos habla de otro personaje que será lanzado al lago de fuego. Nos habla de la muerte. Hemos podido ver que el lago de fuego en este momento está sin estrenar. No hay nadie en el lago de fuego. Los primeros dos seres que van a visitar ese lugar son dos humanos. Está el anticristo y está el falso profeta. 1000 años después será lanzado Satanás. Pero aquí vemos un cuarto personaje que va a ser lanzado, y es la muerte. Un quinto personaje, el Hades. Y por último, todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida. Seres humanos.
Entonces allí vemos las diferentes categorías de personas que van siendo lanzadas al lago de fuego. La Biblia dice, la muerte no descansa, sino desde que hubo el primer asesinato, sí, que fue Abel, desde ahí la muerte en adelante empezó a reinar la muerte. Y la muerte trabaja cada día, llevándose cantidades de personas en diferentes lugares y no descansa. El ángel de la muerte no descansa. Simplemente dice la Biblia que durante la gran tribulación tendrá un periodo de vacaciones de 5 meses. Ese va a ser el único momento en el cual la muerte va a estar quieta, donde no va a matar a nadie. De resto la muerte no descansa. La muerte es un enemigo también, la Biblia dice. Y eso lo podemos ver allí en el libro de 1 de Corintios 15:26. Dice que el postrer enemigo en ser eliminado es la muerte, o sea, el último de nuestros enemigos. O sea que la muerte es un enemigo para el cristiano. Ciertamente no pudo vencer al Señor Jesucristo, porque la Biblia dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? Y ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria. La muerte no pudo con Jesús, sin embargo es un enemigo de Cristo, es un enemigo del cristiano, pero ya le llegará su día. También dice en Oseas 13:14, dice: muerte, yo seré tu muerte. Entonces, quien le va a poner el toque final, el castigo final, el castigo definitivo y va a vencer definitivamente la muerte en este día, ¿sí? El Señor Jesucristo dice: muerte, yo seré tu muerte. Entonces aquella que se llevó tantas ilusiones, tantas vidas, jóvenes tal vez, niños sin vivir, ella también va a recibir su castigo, y la muerte misma va a ser atormentada en el lago de fuego. Nosotros sabemos que hoy en día, los demonios no están en el infierno, digámoslo, sufriendo, siendo atormentados, sino que ellos atormentan. Los demonios atormentan a otros. El lugar de tormento para los demonios hoy es el abismo. Sí, el abismo es una cárcel para demonios, y allí es donde ellos son atormentados ahora. Pero en el lago de fuego, ya ni Satanás, porque Satanás es otro que no está en el infierno. Satanás está en la tierra, y él tiene un continuo movimiento entre el cielo, entre el segundo cielo y entre la tierra, ¿sí? Donde va y nos acusa ante Dios el Padre. Entonces Satanás ahorita no está en tormento, pero sí le va a llegar su día. A Satanás le va a llegar su día, y en el lago de fuego ya ni los demonios ni Satanás van a poder atormentar a otros, sino que ellos mismos van a ser atormentados. Entonces, estamos leyendo, dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué es el Hades? El infierno. Todos los muertos que estén en el infierno van a ser lanzados a un sitio, es decir, que el lago de fuego se va a expandir para recibir a todos los moradores del infierno. Y el lago de fuego va a ser un tormento aún mucho mayor de lo que es el infierno. Dice, y esta es la última parte, dice: esta es la muerte segunda, ¿sí? ¿Qué es la muerte segunda? El lago de fuego, la condenación eterna. Esta es la muerte segunda. Y además dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es una parte muy, pero muy importante, en el cual debemos ponernos pilas, digámoslo así, porque todo aquel que no se haya inscrito, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, ese día vas a recibir condenación eterna. Serás lanzado como se lanza la basura en el carro, así como se lanza la basura en el carro, así lanzado toda persona que su nombre no figura en el libro de la vida. Bien, entonces con esto se termina el relato del juicio final. Pero ¿qué nos queda faltando? El fin del mundo. Bien, en segunda de Pedro, vamos ahí a segunda de Pedro, dice 3:7, segunda de Pedro 3:7, dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué podemos concluir? Que el mismo día del juicio final es el mismo día en el cual
la tierra va a ser destruida. ¿Sí? Allí lo dice claramente, el mismo día la perdición de los hombres impíos va a ser el día del juicio final, el día de la destrucción de la tierra. Y aquí mismo en 2 de Pedro 3, 10 al 13 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces ahí nos está diciendo que todo esto va a ser quemado, toda la tierra, todo lo que Dios hizo un día con amor para el ser humano va a tener que ser destruido. ¿Por qué? Por causa del pecado, por el pecado del hombre, porque hay muchas malas obras aquí en la tierra. El Señor va a tener que destruir esta tierra, ¿para qué? Para poder dar lugar a una nueva vida, a una nueva tierra, a un nuevo cielo. O sea, Dios va a hacer nuevo todo, pero todo lo que hoy vemos va a ser destruido. Y nos dice el apóstol Pedro: pero si ustedes sabiendo que todo lo que ustedes ven va a ser destruido, ¿por qué no viven santamente, piadosamente, velando, pidiendo por otros? ¿Sí? Sí, debemos de velar por nosotros mismos, pero debemos también pedir por otros. Velemos, oremos, estemos en comunión con Dios, sabiendo que el día se acerca, el gran día, el día del juicio. Entonces ahí vemos el día de la destrucción de los hombres impíos, vemos también el día de la destrucción de la tierra y todas estas cosas. Entonces así es como termina el juicio final, es como es el juicio final, el fin del mundo. Ya lo que viene es para los santos, hay una esperanza, sí hay un nuevo cielo, una nueva tierra, pero para los hijos de Dios, para los obedientes, para los que guardan su palabra. ¿Sí? Hay de pronto algo que se dice que el juicio final es solamente para los hombres impíos, sí, es cierto, la iglesia no va a estar allí, pero hay una pregunta que a mí me surge, que no la quiero dejar como, que es pregunta, no es respuesta, es simplemente pregunta. ¿Qué va a pasar con los que se salven en el milenio? Porque eso yo me digo, bueno, dice la Biblia que tendrán la resurrección, la primera resurrección, en diferentes momentos, ¿no? Cuando hablamos sobre la resurrección vimos eso. La iglesia de Cristo resucitará en un momento. También los que han salido de la gran tribulación, los mártires, van a resucitar también. Todos son parte de la primera resurrección. Pero vemos que el juicio final es justo después de la batalla de Gog y Magog, ¿sí? Entonces ahí vemos que los que se rebelaron contra Dios y contra el pueblo de Israel, los que hicieron guerra, dice que fuego cayó y los mató, ¿cierto? Pero no todos murieron, no todos los que nacieron durante el milenio murieron allí, sino que va a haber un remanente, porque Dios siempre tiene su remanente de todas las épocas, de todas las dispensaciones, de todas las eras. Dios tiene su remanente. Entonces allí en el milenio va a haber unas personas que van a ser salvas, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué la Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida? ¿Será que ellos van a estar de alguna manera en ese juicio, no para condenación, pero tal vez para hacer constar que el nombre está escrito de ellos? No lo sabemos, es una pregunta que yo me hago. Quisiera de pronto sí saberla, pero pues las cosas ocultas pertenecen a Dios y lo revelado nos lo ha entregado a nosotros. Entonces con esto concluimos. Es una palabra de aliento, de ánimo, para que seamos fieles al Señor, para que sirvamos a Él, para que por ningún motivo vamos a comparecer ante este tribunal, ante este trono, porque el que es juzgado allí, no habrá esperanza. Jesucristo hoy es nuestro abogado. Hoy cualquier persona que venga a Cristo dice que Él es su abogado, porque Él murió para darnos vida. En ese momento no habrá un abogado, no se podrá pagar una fianza. En ese momento solamente Jesús es el juez, solamente será el juez de la humanidad. Entonces hoy tenemos un abogado, al Señor Jesucristo, quien agradecemos de todo nuestro corazón
por habernos amado y por habernos limpiado de nuestros pecados en Cristo Jesús. Dios les bendiga.